Mega News Orlando con Samuel Rivera. Muy buenas tardes. Hoy en Mega News Orlando tenemos una edición especial. Antes que nada, esperamos que esté pasando una excelente Semana Santa junto a su familia. Hoy es Viernes Santo y queremos llevarle un noticiero dedicado a profundizar en el terreno espiritual y de reflexión que ameritan en estos días. Para ello contaremos con dos temas con entrevistas de importancia para este momento junto a la líder cristiana Wanda Rolón, quien precisamente nos acompaña y a quien la saludo y quiero preguntarle por qué es importante esta fecha para la comunidad hispana de Estados Unidos. ¿Cómo está, apóstol? Gracias, Samuel. Definitivamente para nosotros los hispanos, la Semana Santa es algo hermoso porque son nuestras culturas, nuestras raíces, nuestras tradiciones y definitivamente el pueblo hispano es mucho más espiritual en el sentido de que más devoto al Señor. Así que Semana Santa para nosotros es un tiempo bien especial para nosotros tener un recogimiento espiritual y unirnos en familia a recordar el sacrificio maravilloso que Jesús hizo por nosotros entregando su vida en la cruz del Calvario. Y hoy Viernes Santo, el Papa Francisco desde el Vaticano finalizó hace unas horas las misas como el de la Pasión del Señor y el Vía Crucis. Mañana sábado 16 de abril se celebra la Vigilia Pascual con la tradicional procesión con velas por la Basílica de San Pedro. Y el Domingo de Resurrección, en la última misa, el Papa Francisco impartirá la bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la Plaza San Pedro. Pero hablemos de dos temas que queremos tratar hoy en este día especial junto a la líder cristiana Wanda Rolón, la ruta al Calvario y el camino a la cruz, donde preponderantes líderes en teología hablan de lo trascendental de la Semana Santa. En esta entrevista analizamos una controversia. Veamos. El doctor Magdiel Narváez, bienvenido. Gracias por la oportunidad que nos da. Un tema fascinante, un tema que en el siglo XXI se ha tornado en uno de los debates más contundentes de la época. Habida cuenta que lo han tratado de convertir en un elemento de controversia, uno de los elementos más incisivos para el mundo cristiano de nuestra época, estas son las alegaciones de que Cristo no murió en la cruz, de que Cristo, quien se crucificó fue Simón de Cirene, que los esenios se llevaron el cuerpo y así por el estilo, otras teorías que vienen de hace muchos años y que cobran una vez más un poco de vigencia para promover rating en canales como el Discovery Channel, el History Channel, pero sin los fundamentos esenciales para validar que lo que están planteando es cierto. Pero lo más interesante es que el tema, a pesar de los miles de años, 2000 y algo de años, que han pasado, sigue siendo un tema de sumo interés, un tema de debate. Por más que tratan la crucifixión de Jesucristo, la muerte de Jesucristo y su resurrección, es un tema que por más que tratan de ridiculizarlo, siempre va a tener una vigencia. ¿Por qué es tan importante para nosotros los cristianos reconocer que Jesucristo sí murió en la cruz del Calvario? Sí, apóstol. Lo que sucede es que en la cruz de Cristo convergen mínimo tres vertientes bien importantes. Una vertiente histórica, una vertiente bíblica y una vertiente teológica. Y es obvio que el enemigo quiere buscar la manera de desmantelar cualquiera de las tres porque cree y entiende que puede debilitar las otras dos. Primero, la vertiente histórica. Roma, de toda la historia, ha sido un imperio que prácticamente se validó en el mundo como un imperio cruel con sus enemigos, totalmente sin misericordia con sus esclavos, y en las provincias lejanas, como es el caso de Palestina, fue un poco más que otras provincias del imperio, porque Palestina era una provincia menospreciada. Palestina no tenía nada que proveerle a Roma, ahí no había cosechas, ahí no había ganados, ahí no había producciones de aguas, ¿verdad? Fértil o de tierra fértil. Era más bien una carga para Roma. Era una carga, por eso le imponían un tributo económico especial, que se le
le creó una gravedad a la población que existía, con dos condiciones: que mantuvieran el Estado en paz y que le enviaran el dinero, nada más. Siempre la opresión de Roma para mantener al pueblo subyugado. Y porque las líneas comerciales históricas, por el norte los ismaelitas, por el sur los nabateos, y más hacia arriba, yéndose a Siria, un grupo conocido recientemente como los cuervos. Estos grupos, pues, de comercio eran importantes porque Roma establecía puntos vitales en las áreas para tratar de cogerle contribuciones y también quitarle algo de la mercancía. Cuando aparecía un individuo como Jesús, que es un campesino de Galilea, sin menospreciar el concepto campesino, entiende la persona que estamos hablando de una gente conocedora de la palabra, pero menospreciados para la metrópoli que es Jerusalén. Llega a Jerusalén y se enfrenta nada más y nada menos con lo que se conoce hoy en el mundo político como el establishment, que en ese caso es el Sanedrín judío. Le vira las mesas en el templo, sopla un latigazo, los insulta diciéndole ladrones. ¿Qué hace el Sanedrín judío? Dicen, ¿quién es este individuo? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree este individuo que viene a decirnos cómo es que se baila en la casa el trompo? ¿Verdad? Y de ahí en adelante dice, este hombre hay que matarlo. Whoever he is, quien sea. No, que hace milagros, no nos importa, hay que matarlo. ¿Por qué? Pues porque ya la corrupción había llegado a un nivel tan alto que era más necesario prevalecer con lo que le producía la corrupción que obedecer la voz de Dios. O sea, que ellos, a pesar de que hablaban de un Dios, era un Dios que no conocían, enseñaban de un Dios que no tenía relación alguna. Ellos habían adquirido un estatus con el pueblo y querían mantener ese estatus, oprimiendo a los demás, ocultándole la verdad. Quizás algo peor. Habían sustituido al Dios verdadero por un Dios ficticio, que era su propio poder. Y entonces se las ingenian y logran mirar en el grupo de los 12 una debilidad que se llama Judas Iscariote, el hombre de la ciudad, que conoce dónde es que se venden los perfumes caros, las casas de empeño donde los puede revender, conoce la debilidad de la corrupción del templo y hacen un elemento de negociación para entregar a Cristo. Obvio que hay teorías que plantean que Judas está forzando una guerra civil, que es bastante buena la teoría, pero a la larga el plan de Dios sigue vigente. Cristo tiene que morir en la cruz, ya lo he anunciado 3 veces a los discípulos. Y entonces el Sanedrín arresta a Cristo en contra de las propias leyes judías. Porque la ley judía establece que ese arresto hay que hacerlo de día, no de noche. ¿Por qué de día? Porque el acusado tiene una presunción que si yo lo arresto de día y alguien lo ve, yo le puedo preguntar incluso a los que lo están arrestando, ¿por qué lo están arrestando? Ah, porque hizo... No, eso no es cierto. Yo soy testigo y el testigo va con ellos, hace su alegación y lo dejan libre. De noche no hay quien lo vea. Nadie pregunta. El Sanedrín no se reúne de noche, se reúne de día. No estaba completo. La ley establecía que el Sanedrín tenía que estar completo. El sumo sacerdote no puede interferir con el acusado para poder ser juez. En el caso de Cristo se convirtió en fiscal, siendo el juez y parte acusándolo. Cristo guarda silencio. En el mundo judío el silencio se va a beneficio del acusado y no en contra de él. El Sanedrín tenía muchas acusaciones en contra de Cristo, pero no utilizó ninguna para no matarlo según la ley judía. Lo podían acusar de falso profeta, de hacerse llamar el Señor, de hacerse pasar por Dios, de hacerse pasar por hijo de Dios, de perdonar los pecados. Eso es suficiente para matarlo. Pero ellos querían la cruz. Hacemos una pausa y volvemos con esta edición especial de nuestro noticiero Mega News por Semana Santa. Regresamos en unos instantes. Gracias por continuar en sintonía en esta edición especial de Viernes Santo de Mega News Orlando. Veamos ahora un tema vinculado a la ruta al Calvario. La apóstol Wanda Rolón obtuvo reacciones del sacerdote Carlos Pérez, quien habla sobre el valor de la cruz del Calvario.
Hoy, durante esta Semana Santa, nos encontramos contemplando el misterio de la cruz del Calvario y del sepulcro vacío. Nosotros proclamamos, los creyentes en Cristo, que Cristo vive entre nosotros. Y el mensaje de la cruz del Calvario es un mensaje que nos habla elocuentemente cuánto nos ama Dios. Sin duda, el camino de la creación es un camino apasionante, es una especie de libro abierto, a través del cual nosotros podemos ver cuánto nos ama Dios. Allí, contemplando el cielo, la tierra, contemplando nuestra propia creación, vemos esas pinceladas de amor. Todo fue hecho para que nosotros seamos felices. Ese es el compromiso divino, la alianza que Dios selló con el hombre y que ha escrito en este libro abierto, que es la creación. Pero sobre la cruz del Calvario, nosotros no solo estamos contemplando un regalo de Dios, estamos contemplando cuánto nos ama Dios a cada uno de nosotros. Dios no nos da algo, Dios se da a sí mismo. Él mismo dice en su Escritura Santa que no hay amor más grande que el que da la vida por su amigo. Y precisamente sobre la cruz del Calvario, nosotros conocemos cuánto nos ama Dios, porque uno sabe cuánto me ama una persona, cuánto es capaz de morir por mí, cuánto es capaz de sacrificarse por mí. Precisamente sobre la cruz del Calvario, nosotros los creyentes leemos una palabra. Dios ha escrito una palabra con sangre, con entrega y pasión. Cuando nosotros leemos sobre la cruz del Calvario, de alguna manera nos evoca aquello que decía el profeta Jeremías: Señor, me seduciste y yo me dejé seducir. Precisamente la cruz del Calvario, donde nosotros contemplamos el rostro bello de Dios, su entrega generosa, cuánto me ama, de alguna manera es seducción. Es un Dios que se acerca a nosotros, que escribe ese libro sobre la cruz del Calvario, esa carta de amor, para decirte cuánto te ama e invitarte no al miedo, no al temor, porque el amor, dice la Escritura, rechaza el temor, sino para invitarte al diálogo amoroso, a la libertad, al amor. Sobre la cruz del Calvario Dios nos impone, Dios perdona, Dios sugiere, Dios seduce, Dios dialoga. Pero la cruz del Calvario es un capítulo, no es el capítulo final. Esa palabra que Dios ha pronunciado sobre el Calvario, Dios la pronuncia sobre el sepulcro vacío, donde nos enseña que Cristo vive, que esa palabra llagada, entregada, generosa, que me invita a amar, que me dice sígueme. Vuelvo a insistir, no con el miedo que se impone, sino con el amor que se sugiere. Porque el amor, queridos hermanos, mientras más uno ama, más libre deja a la persona que ama. Precisamente el domingo de resurrección, que es el capítulo final, es ese capítulo que todavía nosotros estamos leyendo, es ese capítulo donde nosotros hemos aprendido que el mal tiene límites, que el límite del mal es la misericordia de Dios, que esa palabra que Dios ha pronunciado en aquel sepulcro vacío, que Cristo vive, sigue siendo para nosotros el camino, la verdad y la vida. La cruz del Calvario no es el capítulo final, es la resurrección, es el encuentro con Cristo vivo. Porque recuerda, si algo nos recuerda esta Semana Santa, es que ser cristiano no es seguir una mera idea, no es seguir doctrinas, no es seguir simplemente un pensamiento noble, es, como nos dicen los apóstoles, Jesucristo se hace el encontradizo porque Él vive, como se hizo el encontradizo a los apóstoles, allí entre barcas y redes, y les dijo, sígueme. Y ellos, dice la Escritura, lo dejaron todo para seguirlo. Calvario, Cristo vive, ese diálogo por el cual Dios te está invitando a seguirlo. Y fíjate, la invitación es de Calvario, son unas llagas que están vivas en su cuerpo, son unas llagas que más que hablar de sufrimiento, hablan de amor, de diálogo, de pasión.
Por lo tanto, esta Semana Santa es para que tú comiences a leer este libro que Cristo escribe en la cruz del Calvario, que Cristo escribe en el sepulcro vacío. Es esa palabra por el cual Dios te invita a seguirlo, porque Él te quiere abrir el camino, porque Él es la verdad y es la vida, la plenitud, el deseo de felicidad que todos tenemos en el corazón. Hacemos una nueva pausa y volvemos con más en Mega News Orlando y esta edición especial de nuestro noticiero por Semana Santa. Regresamos en unos instantes. Gracias por seguir en sintonía de nuestra edición especial de Mega News Orlando en este Viernes Santo. En esta parte del programa queremos analizar el sufrimiento humano de la crucifixión. La apóstol Wanda Rolón logró este análisis con las palabras de un científico, el doctor César Vázquez. La crucifixión comenzaba acostando al convicto en el piso, amarrando los brazos y pasando un clavo, ya fuese por las manos o por las muñecas, para fijarlo al madero, ¿verdad? Al palo transversal. Luego ese palo transversal se acomodaba en el palo vertical y ahí se fijaban ambos pies, usualmente con un solo clavo. Eso significaba que atravesaban ambos pies por un solo clavo. Estamos hablando de que se utilizaban de las estructuras más sensitivas en el cuerpo, las manos y los pies. Tienes unas heridas abiertas que están expuestas. La Biblia nos dice que en un momento dado Jesús pidió que le dieran de beber. Y lo más probable es que Jesús en ese momento estaba deshidratado. Lo más probable es que su presión estaba disminuida. Lo más probable es que su corazón tenía un pulso bien rápido por el estrés, por el dolor, por la deshidratación. Y lo más probable es que apenas pudiese respirar. Los riñones dejan de producir orina porque hay que conservar el agua del cuerpo. La temperatura se empieza a alterar porque tienes demasiada piel expuesta, que es uno de los problemas que le pasa a la gente que tienen quemaduras. Si Jesús llevó en la cruz todo nuestro pecado, y no pensemos en los actos, pensemos en las consecuencias, la culpabilidad, la angustia, el sentido de abandono, el dolor. ¿Cuánto podía soportar ese cuerpo? Y entonces nos damos cuenta de qué fue lo que pasó. Cuando los fariseos fueron donde Pilatos para pedirle que le quebraran las piernas a los reos para que muriesen antes de que empezase el día del reposo, encontraron que Jesús había muerto. ¿Por qué se hacía esto? Porque cuando se le quebraban las piernas a los reos, ya no se podían apoyar en la plataforma. Y cuando sencillamente estaban colgados de los brazos, ya no podían respirar y literalmente se morían. Se morían porque les bajaba la presión, se morían porque no podían respirar, el oxígeno les bajaba, les subía el dióxido de carbono y iban cayendo en un letargo. Pero cuando fueron donde Jesús, no tuvieron que quebrantarle las piernas, porque Jesús había muerto. ¿Y cómo lo probaron? Traspasándole el costado. Y dice la Escritura que cuando le traspasaron el costado, salió sangre y agua. Y es importante que entendamos que en un ser vivo, uno no va a encontrar sangre y agua, a menos que obviamente uno esté perforando la vejiga, ¿verdad?
En el pecho, eso implica una de dos, que Jesús ya había muerto y que la sangre había empezado a coagularse dentro del cuerpo y se estaba separando de la fase acuosa, ¿verdad?, de lo que llamamos el suero, o que Jesús había desarrollado, por el castigo que había recibido, por el trauma, unas efusiones pleurales, que son un cúmulo de agua en la membrana que separa el pulmón de las costillas, de la caja torácica, ¿verdad? No dentro del pulmón, sino fuera del pulmón. ¿Cuánto sufrió físicamente Jesús? Es imposible decirlo, tiene que haber sido una cosa terrible, pero eso también nos explica por qué la noche antes en Getsemaní Él le pidió al Señor que pasara de Él esta copa. O sea, porque la anticipación del dolor produce dolor. Y ese dolor es tan real como el dolor físico que sentimos cuando nuestro cuerpo es castigado. Y eso también nos explica por qué el día que vayamos delante de la presencia de Dios, Dios no nos va a preguntar si seguimos a tal o cual líder o si éramos fieles a tal o cual denominación. La pregunta fundamental que Dios nos va a hacer es: ¿qué hiciste con el sacrificio de mi hijo? ¿Cómo respondiste a la sangre que se derramó por tu pecado en la cruz del Calvario? ¿Qué le parece si hacemos nuestra última pausa en esta edición especial de Mega News Orlando en este Viernes Santo? Volvemos en breve. Gracias por continuar en sintonía en estos días de reflexión por Semana Santa. Queremos preguntar el significado personal que tiene para nuestra comunidad la crucifixión. Estas son algunas respuestas que obtuvimos. ¿Y para usted qué significa? Veamos. La crucifixión pues, significa para mí vida, esperanza. La resurrección, ¿verdad?, significa para mí restauración, amor. Dios dio todo por nosotros en la cruz del Calvario aquel día, ¿verdad? Y por eso nosotros somos salvos ahora. El sacrificio para mí fue el regalo más hermoso que le puede entregar a un ser humano. Para mí significa un regalo de vida que Jesucristo me dio a mí al morir en esa cruz por mí. La crucifixión para mí es un recordatorio del amor de Dios, de su gracia, su misericordia. Me deja saber que de todas las cosas que hay en el mundo, Dios tomó tiempo para acordarse de mí y envió a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué significa para mí la crucifixión? No hay otra cosa sino vida, no hay otra cosa. Bueno, para mí la crucifixión es que el regalo más grande de vida que el Señor nos pudo dejar, porque dio su vida para darnos vida eterna. La crucifixión para mí es donde se consuma el sacrificio del Señor. Él dejó su trono y gloria para venir a rescatarnos, a redimirnos. Queremos agradecer antes de despedirnos al apóstol Wanda Rolón por su participación en nuestro noticiero, proveyéndonos el contenido de las entrevistas, y muchas gracias a usted por su sintonía. Nos vemos el lunes con más noticias que hacen noticia en nuestra área, Florida Central, el país y el mundo en Mega News Orlando, primeros que nadie. Los dejo con la programación de Mega TV y recuerde también vernos por Roku TV, Samsung Smart TV, Apple TV y Fire TV. Y puede vernos en nuestro canal de YouTube y en Facebook e Instagram. Que pase un excelente Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Nos vemos.